Buenos días, familia Conquistando Fronteras. Les saludo con mucho afecto, con mucho amor. Saludos a cada uno de los miembros, familias de nuestras sedes. Un saludo hasta Tecomazusco, un saludo a la sede de Valle de Chalco, un saludo a la sede de Chimalhuacán, un saludo a todos los hermanos y hermanas en Tizayuca, un saludo a todos nuestros amados y amadas en Texcoco, un saludo y un abrazo hasta Tlaxcala también y en Ciudad de México. Me da muchísimo gusto en este domingo tan especial. Si hay algún despistado que ha olvidado que hoy es domingo de Pentecostés, pues hoy es domingo de Pentecostés y es muy importante. Quiero agradecer antes de hablar de este tema de Pentecostés en este domingo tan especial. Jonathan, gracias. Jonathan Rodríguez, nos has bendecido tanto con la palabra que hace 8 días compartiste en medio de nosotros. Pero también quiero decirles que dentro de 8 días estará visitándonos el pastor de Vino Nuevo El Paso, Chris Richards. Él tuvo a bien quedarse el próximo fin de semana con nosotros. Va a estar aquí y vamos a recibir una palabra del Señor fresca, una palabra del Señor práctica y ungida, como bien le caracteriza a Él cuando comparte de la palabra del Señor. Así es que no se lo vayan a perder. Alabo a Dios por la gran cosecha que hemos tenido en las últimas semanas, porque de eso se trata. Tenemos que predicar el evangelio. Y en esta ocasión he titulado el mensaje Pentecostés, el poder que nos cambia. Es un domingo de Pentecostés, 50 días después de Pascua. Había 3 ocasiones, y recordarán que lo he enseñado antes. Había 3 ocasiones principales sobre las cuales los israelitas deberían presentarse a sí mismos delante de Dios. Al menos todos los hombres. Podrían omitirse las mujeres si no se presentaban a los niños, pero los hombres de Israel estaban obligados a estar en 3 fiestas al año, sí o sí. Como decimos en México, llueva, truene o relampaguee. Ahí tenían que estar. Era la fiesta de la Pascua, era la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y obviamente hoy, que es domingo de Pentecostés, vamos a hablar de qué representa proféticamente esta fiesta de Pentecostés, cómo la podemos aplicar a nuestras vidas, cómo Dios se mueve en este día y cómo Jesús se muestra en esta fiesta profética de Pentecostés en nuestro diario andar. La fiesta de Pentecostés también era conocida y era llamada la fiesta de la cosecha o la fiesta de la siega. Esto sucedía 50 días después de que venían a ofrecer la gavilla o el primer fruto de la ofrenda mecida, como enseñaba la Escritura. De hecho, en Éxodo capítulo 23, versículo 17, dice así: cada año, en estas 3 ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor. O sea que no había manera que pudieran echarse para atrás y tenían que estar en estas fiestas. Pero repito, vamos a hablar del Pentecostés. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 16, de los versículos del 9 al 12, se describe esta fiesta de Pentecostés. Dice así: cuenta 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Luego celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios, o Pentecostés, o festival de la cosecha. Escuchen bien: llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de él.
Será un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado. Celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que vivan en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto. Así asegúrate de obedecer todos estos decretos. Ahora, el cumplimiento profético de esta fiesta de Pentecostés o fiesta de la cosecha lo vamos encontrando en Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Bien importante entender que Pentecostés es un poder que nos cambia. Pentecostés siempre va a marcar en nuestras vidas un antes y un después. Ahora, el poder que nos cambia, ese es el poder del Pentecostés. Yo recuerdo, les he contado en ocasiones anteriores, cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, cuando recibí mi Pentecostés, que es un poder que me cambió, que es un poder que si has recibido, te ha cambiado. Y Pentecostés tenemos que recibirlo una y otra vez cuando sentimos que se va atascando nuestra vida, que no hay un fluir de Dios fuerte en nuestros corazones. Debemos tener una y otra vez la experiencia de un fresco bautismo del Espíritu Santo o de Pentecostés. Pero quiero regresar a contarles. Conocen el contexto y les he hablado de mi contexto. Cuando tenía más o menos 11 años y medio, yo tuve un evento traumático en mi vida que aunque usted no lo crea, me dejó prácticamente mudo. Hablaba lo necesario porque hubo un hombre que me rechazó y que puso sobre mi mente y sobre mi corazón una idea equivocada. Este hombre, voy a hablar rápido de este contexto, quiso abusar de mí sexualmente. No lo logró, gracias a Dios. El Señor fue mi guardador. Pero al yo negarme a ello, ¿qué es lo que sucedió? Al negarme yo, este hombre vino, se echó encima de mí con sus palabras y me dijo: cada vez que tú hablas, molestas con tu voz es fea, no deberías de hablar. Y cuando yo escuché esas palabras, penetró tan fuerte esa maldición que puso sobre mí, que provocó que yo guardara mis palabras. Me intimidó. ¿Y qué es lo que provocó? Que yo hablara muy poco, hablaba lo necesario. Y casi solamente lo que hablaba, lo hablaba en mi familia, con mi familia. Ese era mi contexto. Pero al último recibí un espíritu de intimidación. Alguien se burló de mí escucha bien, de los 11 años y medio hasta los casi 20 años, cuando recibí el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, allí fui liberado de esa intimidación. Pero durante todos estos años yo operé en un espíritu tímido, en un espíritu de engaño, creyendo lo que ese hombre mentiroso había puesto sobre mi corazón, que yo no servía, que mi voz fastidiaba, que mi vida era un fastidio. Y ya sabes cómo es Satanás. Te dicen tu voz es un fastidio
y uno lo codifica demoníacamente a que toda nuestra vida es un fastidio y molesta a los demás. Entonces Satanás siempre va a buscar la manera, no solamente como lo hizo conmigo, lo va a hacer también y va a buscar, te lo aseguro, va a buscar cómo detener el fluir de Dios en tu corazón. Recuerdo que recibí un bautismo de fuego. Recuerdo que alguien impuso las manos sobre mí, entró el fuego de Dios en mi corazón y algo comenzó a cambiar. Era evidente que mi vida estaba siendo renovada con un bautismo de poder. La intimidación comenzó a salir de mi corazón, el ánimo de comunicarme y relacionarme con otros y sobre todo de hablar de Jesús comenzó a avivarse en mi corazón. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere. El propósito de Pentecostés es que tengamos un poder para testificar. Es un poder que nos cambia. Yo te aseguro que si tú recibes un bautismo de fuego, que si tú recibes un Pentecostés, vas a ser cambiado, vas a ser mudado en otro hombre. ¿Te acuerdas? La Biblia registra en el Antiguo Testamento que cuando vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, dice, fue mudado en otro hombre. Y ser mudados en otras personas, no somos mudados a ser una mejor versión de nosotros. No. Eso está bien y tiene su lugar esas frases. Debe ser una mejor versión de ti. No, nos hacemos la versión que Dios está esperando que seamos. En otras palabras, Pentecostés provoca que nuestras vidas comiencen a ser y se encaminen a ser lo que Dios quiere que seamos. En otras palabras, el propósito de Dios se activa en nuestras vidas y en nuestros corazones. Los dones del Espíritu Santo comienzan a manifestarse. Dios comienza a sanar nuestro interior. Dios comienza a manifestar la vida de su reino en nosotros. Si no podíamos y no queríamos perdonar, ahora milagrosamente comenzamos a recibir el poder que nos cambia y nos lleva a perdonar. Si éramos tímidos para comunicar la palabra de Dios, ahora recibimos algo extraordinario en nuestras vidas y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Recuerdo perfectamente un 26 de diciembre de 1990. Ese día yo recibí un llamado del Señor al ministerio. Bueno, desde antes, más bien fue confirmado. Asistí a un congreso de jóvenes. Yo tenía 19 años, habría de cumplir 20. Era muy jovencito. Ya pasó una buena época de ello. Pero recuerdo que en ese espíritu de timidez, algo ya estaba sucediendo en mí por aquella imposición de manos que les conté que este pastor trajo en mí. Se estaba avivando algo en mi corazón. Me estaba enterando que mi vida no tendría que ser como me dijeron o como me dijo ese hombre que tenía que ser. Comencé a darme cuenta que no era verdad, que yo era un fastidio para los demás. Comencé a entender que yo podía y tenía que ser lo que Dios quería de mí y lo que Dios había asignado a mi corazón. ¿Qué sucedió entonces? Recuerdo que esa noche del 26 de diciembre de 1990, en una reunión, alguien impuso las manos sobre mí, caí, se quitaron las fuerzas de mis piernas, no me pude sostener en pie y caí al suelo y tardé horas temblando, llorando, en comunión con el Señor. Me acuerdo que algunos salieron a la comida. Hubo un descanso para la comida y yo me quedé ahí, hasta movían sillas, daban con los trapeadores, limpiaban, pero yo seguía ahí y yo recuerdo, porque no pierdes conciencia de lo que está sucediendo a tu alrededor, solamente que haces un tabernáculo, una tienda de comunión con el Señor. Y recuerdo que me querían levantar de ahí porque estaban trapeando y alguien dijo, no, déjenlo, Dios está obrando en él. Yo sabía que Dios estaba obrando en mí. ¿Qué sucedió? Cuando me levanté de ese lugar, alabanza explotó en mi corazón. Comencé a expresar mi alabanza. Yo escuchaba las alabanzas y era más un observador que un participante.
Me regocijaba ver que otros alababan. Me gustaba ver la libertad en otros para alabar, pero yo era incapaz de alabar al Señor. Pero ese bautismo, ese Pentecostés comenzó a cambiar mi historia, como debe y puede cambiar tu historia. La timidez comenzó a salir de mi corazón y cuando menos me di cuenta, yo ya estaba danzando. Cuando menos me di cuenta, yo ya estaba expresando mi alabanza a Dios, porque el poder del Espíritu Santo cambia tu vida, hace que entres en movimiento de ser, escucha muy bien, un estanque. Te convierte en un río, que entras en movimiento y todos aquellos que entran en contacto con tu vida, con tu corazón, viven. Por eso Pentecostés, el poder del Espíritu cambia. Esa noche, cuando nos teníamos que transportar en metro al lugar donde nos estaban hospedando, recuerden que tenía 19 años, comenzamos a cantar villancicos navideños con todos los jóvenes de la iglesia que veníamos desde Morelia. Estábamos entrenados para cantar villancicos en diferentes voces y tonalidades. Éramos unos cracks cantando, la verdad, a capela. Podíamos fusionar nuestras voces y causaba un impacto en el tren, en el vagón del metro. Y cantábamos, y cuando se terminó nuestro repertorio, todos sabíamos que alguien tendría que comunicar el evangelio y hablar del propósito de la Navidad. Recuerden que era época navideña. Y recuerdo muy bien, todos se quedaron callados y de repente, así como les estoy contando, y Dios me es testigo y me regocijo en ello al recordarlo, de repente de mi interior brotó un río de agua viva. Y comencé a gritar, ¡hey! Escuchen bien, han escuchado los villancicos. Y comencé a dar el mensaje de salvación. Comencé a hablar del propósito de Jesús al nacer. Les dije, estamos todavía en épocas navideñas. Les dije, Jesús tiene que nacer en tu corazón. Pero escucha, eso no hubiera sucedido si no hubiera tenido un bautismo de poder. El poder del Pentecostés despierta los dones, te despierta el propósito de Dios. Por eso les dijo, dice, fueron bautizados en Hechos capítulo 2 y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Para mí es increíble que mientras estoy hablando con ustedes en esta grabación, ¿qué sucede? Yo estoy predicando hoy en este día, por gracia de Dios, predicamos con Norma en Roma, en Italia. ¿Cuándo yo me iba a imaginar que ese muchacho mudo, intimidado, que había vivido casi una década caminando en una mentira, el poder del Espíritu Santo arranca las mentiras y te extralimita, te abre compuertas, te da gracia y te hace testigo? Ahora, recordando, acuérdense que la fiesta de Pentecostés era la fiesta de presentar una ofrenda de la cosecha. Fueron los 120 reunidos en el aposento. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús les dijo, quédense ahí y recibirán el poder del Espíritu Santo y me serán testigos? Cual es citado en Hechos 1:8. Pero fueron estos 120 comprometidos con lo que Jesús les había dicho de esperar en Jerusalén, que sobre ellos vino la promesa del Padre conforme a lo que Jesús les había advertido, si esperaban y si anhelaban al Espíritu Santo. Escucha bien, quien anhela la llenura del Espíritu Santo sabe consagrarse para la espera. No es verdad que queremos Espíritu Santo con distractores. El Señor les dijo, suban al aposento alto. En el aposento alto se apagan las distracciones. No hay unción con sobredosis de Netflix.
No es verdad que queremos el poder del Espíritu cuando hay tantos distractores en nuestro corazón. Hay momentos de familia, hay momentos de ocio que se convierten al último en convivencia y en relaciones, pero no podemos estar viviendo el resto de nuestras vidas creyendo que necesitamos más distractores a todos los rollos de aflicciones que traemos adentro y cambiarlo por el Espíritu Santo. Necesitamos el Pentecostés que nos cambia. Este grupo comprometido con Jesús había sacrificado sus propias ambiciones a fin de ser parte del propósito divino con ese bautismo de poder. Escucha muy bien, nadie recibe el poder del Pentecostés que cambia tu vida y que te ayuda a cambiar la vida de los demás a menos que sacrifiquemos ambiciones. El aposento alto representa separación, callar voces, quitar los distractores de nuestras vidas, y es hasta entonces que el Espíritu Santo viene. El Espíritu Santo no viene a la gente que está en movimiento. El Espíritu Santo bautiza a la gente que tiene quietud. Por eso tenemos que callar voces, callar un montón de voces. Así como el Espíritu Santo me ayudó a callar esa voz mentirosa, Él quiere ayudarte a callar voces que te impiden de recibir el poder del Espíritu, el poder de Pentecostés que te cambia. Estos 120 eran la ofrenda voluntaria del nuevo grano. Si Pentecostés es venir y traer el nuevo grano, estos 120 son las primicias del nuevo grano. Se presentaron unánimes, se presentaron como un equipo en acuerdo ante el Señor. Escucha muy bien, dispuestos a pagar el precio de identificarse con Jesús. Filipenses 1:20 es un pasaje que me vuela la cabeza. En este contexto, dice el apóstol Pablo: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por mi Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Aquí vamos viendo que el apóstol Pablo está poniéndola muy claro. Cuando recibimos el Pentecostés en nuestras vidas, entendemos que vamos a seguir actuando con valor por Cristo, por su causa, lo que Él nos pida, como lo hemos hecho en el pasado, así en el presente. Y la meta del Pentecostés es que nuestras vidas terminen siendo, como hemos leído en la Escritura, un olor agradable, un olor fragante delante de Dios, y que nuestra vida dé honor a Cristo. El propósito de Pentecostés fue explicado claramente por Jesús en Hechos 1:8. Van a recibir poder cuando reciban el Espíritu Santo y me van a ser testigos, o sea, me van a honrar, me van a glorificar. El vocablo griego aquí, testigos, lo hemos escuchado en otras ocasiones, es martus en griego, que quiere decir mártires. En otras palabras, me van a ser mártires. Cuando reciban el poder del Espíritu Santo, van a estar dispuestos a menospreciar sus vidas y a ofrendarla a mi voz, a mi causa, a lo que les pida, como se los pida. Nadie es capaz, nadie ha sido capaz, nadie somos capaces de vivir una vida abnegada sin el Pentecostés en nuestras vidas. En Pentecostés somos ungidos. Escúchamelo bien, iglesia Conquistando Fronteras. Escúchelo muy bien cada familia. Escúchalo muy bien cada joven, señorita, cada matrimonio joven. Todos en cada sede, escúchalo bien. En Pentecostés somos ungidos y llenos del poder del Espíritu para nuestro martirio y sepultura si fuese necesario. Recibimos ese denuedo y esa seguridad que nuestra vida es para la causa del reino. En otras palabras, el poder del Espíritu Santo deja de enfocarnos en nosotros mismos.
Deja de quitar nuestras miradas hacia nosotros mismos y volteamos hacia afuera. Vemos a las personas necesitadas, predicamos a Jesucristo. Algunos ejemplos en Hechos 12, del 1 al 5. Dice así: por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia para maltratarles. Estoy leyendo Hechos 12 del 1 al 5. Escuchen bien. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Mataron. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, mataron a Santiago y le gustó al pueblo judío, también arrestó al apóstol Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba ferviente por él. Y sabemos el milagro que sucedió. Fue liberado extraordinariamente. Pero estoy haciendo algunas referencias cómo ahora, con el poder del Espíritu Santo, viven con una convicción y nos convierte, nos transforma, nos saca de nosotros mismos y nos enfoca en la causa del reino de Dios. Cuando vamos a Hechos 22:20, vamos viendo, dice: y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, de Martus, Esteban, el primer mártir, ahí estaba yo, dice el Saulo de Tarso, Pablo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Aquí todavía no está tocado por el Espíritu Santo Saulo de Tarso, y él fue testigo de alguien como Esteban que dio su vida para el Señor. ¿Cómo es que ese Esteban llegó a ese punto? ¿Por qué pudo poner su vida delante del Señor? Porque tenía el poder del Espíritu Santo. En Apocalipsis 2, versículos 12 y 13, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. Aquí está hablando Jesús. Sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. En este pasaje está la misma palabra griega martus. Murió por causa, me dice, mi testigo fiel, mi martus fiel. En este aspecto personal, y quiero aterrizar, Pentecostés es la ofrenda del nuevo grano. Es una ofrenda voluntaria de nosotros. Nosotros nos ofrecemos como el Señor, como sacrificio vivo. Como dice Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, en disposición. Escucha bien, un verdadero bautismo del Espíritu Santo nos convierte en discípulos dispuestos a todo, colaboradores, no solamente de gente que observa, ya que voy a decir criticones. Nos da poder del Espíritu Santo y presentamos nuestra vida como una ofrenda voluntaria delante del Señor, preparados para cualquier asunto que Jesús nos pida. Escuchen bien lo que voy a decir. El propósito de Pentecostés, ese bautismo del poder que he estado comentando y hablando, es que el poder del Espíritu Santo, escuchen muy bien, consiga nuestro corazón, nuestra disposición para sus proyectos. Como hace poco di una referencia en una enseñanza de Jeremías, dice: Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Yo había dicho, ya no voy a hablar. Sin embargo, dice, había un fuego dentro de mi interior
que todos los planes que yo tenía acerca de no relacionarme contigo, no trabajar para ti, no vivir para ti, no servirte, porque me rechazaban, había un fuego en mi interior que hizo que todos mis planes y que todos mis pretextos y que todos mis rollos quedaran otra vez atrás. Me dominaste. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Por eso ahí está hablando en el Antiguo Testamento. Ese fuego que Jeremías habla en el capítulo 20, habla de su Pentecostés en el Antiguo Testamento. Ese fuego que vence. Por eso la meta de un Pentecostés es que Dios pueda conseguir nuestros corazones. Por eso un bautismo de poder nos aleja de la vida mediocre, de la vida ensimismada, de la vida de pretexto. ¿Se acuerdan en Ageo? Pusieron 14 años pretextos para no hacer la voluntad de Dios, hasta que vino el profeta Ageo y fue avivado el corazón de esa generación que durante 14 o 15 años habían estado en pausa. Y dice que escucharon la palabra profética de Ageo y se avivó su corazón y pusieron manos a la obra. Ese es el bautismo de Pentecostés que nos cambia. Dejamos de vernos a nosotros mismos. Hay unos que tienen como pretexto su trabajo. Hay unos que debemos trabajar, debemos llevar el reino de Dios allá, pero en tu trabajo tú debes de ir lleno de fuego de Pentecostés y establecer el reino de Dios. Hay algunos que han dejado de vibrar por el Señor. Hay familias que se han alejado del fuego que les caracterizaba. Hay matrimonios que se casaron diciendo: Señor, úsanos para tu gloria, y ahora están enfocados en sus propios proyectos. Y nos tenemos que arrepentir de ello. Por eso, cuando nosotros nos damos cuenta que nos estamos volviendo en gente mimada hacia nosotros mismos, viéndonos hacia nosotros mismos, es ahí donde tenemos que pedir otra vez un Pentecostés. Otra vez tenemos que pedir que arda el fuego de Dios en nuestro corazón. Ahora recordemos, escucha muy bien, estos hombres valientes que acabo de referir y que acabamos de leer en Hechos, este Pedro que está lleno del Espíritu Santo, mira en Mateo 26, 56 lo que dice: pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Está hablando cómo abandonaron a Jesús en el tiempo que más lo necesitaba. Lo dejaron ahí, excepto Juan estuvo a pie de la cruz. Todos los demás entraron en un pánico y en un temor terrible. Lo abandonaron y huyeron. Y también vamos a leer en Juan capítulo 20, versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos, escuchen bien, a puerta cerrada. Digan conmigo: a puerta cerrada. Por temor a los judíos, ¿qué hizo? Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Esos cobardes, cuando recibieron luego, unos días después, en el aposento alto, el poder del Espíritu Santo, esos cobardes, esos que estaban cerrados, temerosos de que los mataran, temerosos de perder su propia vida, el Pentecostés vino, el Espíritu Santo vino sobre ellos, se asentó el Espíritu Santo, recibieron un bautismo de poder, comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a ser testigos. Los apalearon, les metían unas palizas terribles, pero ellos perseveraban en establecer el reino de Dios. Una vez revestidos del Espíritu Santo, escucha muy bien, Pentecostés hace que se mude el temor en espíritu de fe, el espíritu de pretexto en espíritu de servicio. Oh, amada iglesia Conquistando Fronteras, somos nada sin el bautismo de poder renovado en nuestro corazón. Somos nada, no servimos, nos convertimos solamente en consumidores y en floreros que adornan. Un discípulo es alguien que
proclama a Jesús. Cuando vamos a ver en Hechos capítulo 4, lo vas a leer en tu casa. Vamos a ver que en el 1, mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, y los persiguieron, los encarcelaron de una manera terrible. Y mira el versículo 3, los arrestaron y como ya era de noche los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Sí, ese mismo que negó a Jesús ahora es encarcelado por testificar de Jesús. ¿Qué fue la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia? ¿Qué marcó un antes y un después? El Pentecostés, el bautismo de poder. Escucha bien, si tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, todas esas ataduras de intimidación que están sobre ti van a salir en el nombre de Jesús. Todas esas ataduras que te están limitando, o esas ataduras, escucha muy bien, que te engañan, haciéndote creer que el tipo de vida cristiana que estás llevando es el que debes de llevar. Acuérdate que hubo uno que llegó por ahí y dice: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Dice: yo diezmo, yo ofrendo, ayuno algunas veces a la semana. Y él está hablando de sus propias justicias. Y el Señor lo echa a un lado. Cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, nuestra vida no se convierte en ritual, se convierte en ofrenda. Nuestra vida en sí misma es una ofrenda delante del Señor. Dios es bueno. Jesús quiere bautizarte en Espíritu Santo. Jesús quiere, mira, el bautismo del Espíritu Santo, por favor, el Pentecostés sobre tu vida va a hacer que se pudran yugos. La Biblia dice en Isaías que la unción tiene la facultad que los yugos, lo que te limita, lo que te impide moverte con libertad, dice, la unción pudrirá el yugo. Quita el yugo de esclavitud de tu vida. Y yo quisiera orar en esta hora para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Escucha muy bien. Pónganse en pie, todos, por favor. Pónganse en pie, ahí en tu lugar, y necesito que operes en un espíritu de fe. Yo voy a orar y el Espíritu Santo va a venir sobre ti, te va a llenar, pero quisiera que mientras yo estoy orando, todos los que tienen el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, por favor quiero que oren fuerte. Y algunos ahora mismo están levantando su mano diciendo: yo quiero este poder, yo quiero el Pentecostés que cambia. Levanta tu mano ahí en donde estás, levántala, y alguien se va a acercar a ti con ternura, con amor y con un espíritu de fe, y vamos a orar que recibas la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y vas a comenzar a hablar en otras lenguas que te va a inspirar ahora mismo el Espíritu Santo. ¿Estás listo para ello? Lo vamos a hacer. Deja fluir esas nuevas lenguas. Comenzamos a orar. Haz conmigo esta oración y todos comenzamos a orar fuerte juntos. Por favor, iglesia, necesito que se levante mientras está la alabanza, mientras estamos escuchando los sonidos de alabanza. Necesito que oremos e invoquemos el poder del Espíritu Santo. Señor, en esta hora te quiero pedir que sobre todos los hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, jovencitos, jovencitas, niños y niñas que están deseando tu Pentecostés, ese poder que cambia las vidas, los corazones y que nos encamina a tu voluntad, derrama tu Espíritu Santo, Jesús. Ahora recibe el poder del Espíritu Santo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Comienza a hablar en otras lenguas. Siga orando toda la iglesia. Sigan orando toda la iglesia, por favor. No te detengas de orar. Impon las manos, que venga el poder del Espíritu Santo que nos cambia, que nos muda en otros hombres, en otras mujeres, que nos encamina a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Oh, llénanos, Espíritu Santo, con tu presencia.
Oh, llénanos, Espíritu Santo, de ti. Llénanos con tu gloria, llénanos con tu fuego. Oh, Señor, te pido en esta hora y te estamos pidiendo juntos mientras están imponiendo las manos. Bautiza con poder, cambia nuestras vidas, que nuestras vidas se conviertan en olor fragante delante de ti. Llénanos con tu Espíritu Santo. Arranca, Señor, todos los pretextos, la intimidación. Saca de nosotros todo aquello que impide que estemos dispuestos a ser testigos para tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llénanos, Señor, con tu Espíritu. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Vamos un poco más, un poco más. Impon las manos, recíbelo. Sigan hablando en lengua los que lo están recibiendo. Sigan hablando en lengua, recíbelo. Los que ya lo han recibido, levanten sus manos mientras adoramos al Señor. Mientras juntos adoramos al Señor, levanta tus manos ahí. Te adoramos, Señor, te damos gracias. Recibimos el poder de tu Espíritu en este día, en este domingo de Pentecostés. Te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Te alabamos, Señor, con todo nuestro ser, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Deja que fluya el Espíritu Santo. Deja que fluya el Espíritu Santo. Deja que fluya sobre ti. Escucha, déjalo fluir. Ahora vendrá, escucha muy bien, vendrá un pastor, amigo y amiga que estás por primera vez. Me despido, pero te dejo con unos pastores, con tu pastor de cada sede. Ellos van a hacerte una invitación para que recibas a Jesús en tu corazón y tengas vida eterna en Él. Que Dios les bendiga. Los que han recibido el bautismo de poder, disfrútalo. Disfrútalo, practica el hablar en lenguas, practica y pide más poder del Espíritu Santo, el poder que cambia. Les saludamos Norma y yo desde Roma. Que Dios les bendiga. Es un honor ser pastor de todos ustedes en cada sede y es un honor colaborar con cada pastor de sede. Que Dios les bendiga. Les dejo.